Muy buen día, queridos amigos, queridos hermanos de la TVB. Me alegra poder darles la bienvenida un domingo más y desear que el Señor pueda una vez más hablar a nuestras vidas, mover nuestras conciencias y ayudarnos a crecer un poquito más dentro de lo que es su programa para nuestras vidas, para nuestra iglesia. Estoy muy contento porque veo cómo la mano del Señor se ha estado moviendo en medio nuestro, a través de cada ministerio, a través de los líderes, de cada uno de ustedes que se dispone a servirle a Él. Gracias de todo corazón, el Señor les siga bendiciendo y prosperando a cada uno. Dios también nos ha dado la oportunidad, y yo diría que es la tarea más importante, la cual tenemos que llevar adelante y responder a la confianza que Dios nos ha dado, la cual es predicar el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Por esa razón es que durante el mes de agosto, los días jueves a las 20:30 horas, vamos a estar realizando una capacitación a toda la congregación, niños, jóvenes, adultos, todos, de 20:30 a 21:30, 21:40 de la noche aproximadamente, se va a desarrollar esta capacitación a través de la cual queremos que todos podamos unirnos en torno de lo que es esta labor que Jesús nos ha confiado. Ayudarnos, darnos ideas de cómo hacerlo. Probablemente varios van a decir que no tengo esa capacidad, esa habilidad, Dios no me la dio para poder hablar a otros con facilidad. Sí, pero todos tenemos que cumplir esta labor de una forma u otra y ya lo vamos a ver con las ideas que van a surgir en esta capacitación. Así que aparten en su agenda desde ya los días jueves a las 20:30 horas. El hermano Mauricio, además, nos ha estado mostrando fotografías esta semana del avance de la construcción del templo, lo cual evidentemente nos alegra mucho, ya queremos que esté listo, pero bueno, todo a su tiempo, así que simplemente dar gracias a Dios por todo lo que ha ido sucediendo con la construcción, con nosotros como iglesia local. Lo que sí podemos hacer esta semana es memorizar un nuevo versículo. Este está ubicado en el libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Palabras de Jesús hablando acerca del Espíritu Santo que habría de venir a los discípulos y con ello, a través de esa experiencia, luego ser derramado a cada creyente desde el momento que entrega su vida a Jesucristo. Así que ustedes, si son hijos de Dios, al igual que yo, el Espíritu Santo habita en nosotros y Él viene para consolarnos, pero también para enseñarnos su palabra y también para recordarnos todo lo que Jesús nos dejó por escrito. Así que memorícenlo, y también retengan esta enseñanza y háganla propia. Sean agradecidos también. Y a propósito de ser agradecidos, digámosle gracias al Señor en oración y encomendemos este culto en sus manos. Padre, gracias por la oportunidad maravillosa que tenemos una vez más de poder unirnos a través de este programa. Cómo quisiéramos que pronto ya pudiéramos ver nuestros rostros, pero Dios, gracias por esta oportunidad. Gracias, Dios, porque tu palabra no está quieta, no está presa, y ella es predicada aquí y en muchos lugares en el mundo entero. Señor, utiliza esa tu palabra, Espíritu Santo, llévala a nuestras vidas para hacerla propia y una realidad en cada área de nuestra vida. Gracias, Señor. Encomendamos esta reunión en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, pastor.
Gracias por sus palabras, gracias por su entusiasmo y por animarnos a estar pendientes de todo el quehacer de la iglesia y de todas las tareas que nos ha ido dando. Así que en este mes de julio, en donde estamos aprendiendo del Espíritu Santo en su persona, en su ministerio y hoy en su obra. Vamos a comenzar cantando este himno que dice así: no hay cual Jesús. ¿Listos para cantar? Dice: no hay cual Jesús, otro fiel amigo, no lo hay, no lo hay, otro que pueda salvar las almas, no lo hay, no lo hay, conoce todas nuestras luchas y solo Él nos sostendrá. No hay cual Jesús, otro fiel amigo, no lo hay, no lo hay. No hay un instante en que nos olvide, no lo hay, no lo hay. No hay noche oscura que no nos cuide, no la hay, no la hay. Conoce todas nuestras luchas y solo Él nos sostendrá. No hay cual Jesús, otro fiel amigo, no lo hay, no lo hay. No hay otro amor como el de Cristo, no lo hay, no lo hay. Ha prometido estar conmigo hasta el fin, hasta el fin. Conoce todas nuestras luchas y solo Él nos sostendrá. No hay cual Jesús, otro fiel amigo, no lo hay, no lo hay. Seguimos cantando al Señor hermosos coros, hermosos himnos. Y en este mes, donde estamos aprendiendo del Espíritu Santo y su obra, vamos a cantar este coro que dice así: donde Él me guíe. ¿Listos para cantar? Dice: Dulces promesas son las del Señor, un mensaje bello de sublime amor. Él sin pecado fue puro en verdad, Cristo el gran ejemplo es de gracia y bondad.
hermanos, vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día que nos diste, Señor. Gracias porque también podemos estar acá escuchando de tu palabra, cantándote canciones, alabándote, porque tú te mereces la gloria y la honra. También rogar y pedir por el culto de hoy que sea de gran bendición para nosotros, para nuestra vida, que abra nuestros oídos para escuchar al predicador que nos va a enseñar más de tu palabra. También dar gracias por esos versículos que hemos estado aprendiendo de memoria, que sin ninguna duda han sido de bendición para algunos de nosotros. Y Señor, gracias por ser siempre fiel y con tus hijos. Señor, dar de nuevo gracias por todo lo que has hecho por nosotros y que bendiga este culto grandemente, y al igual que al predicador y a todos nosotros. Esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Luego de pedir a Dios en oración, pidiendo su ayuda para estar presente en todo lo que le pedimos y también le agradecemos, vamos a cantar este himno que dice: pon tus ojos en Cristo. La palabra del Señor dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Cantemos este hermoso himno que dice así. ¿Listos? Dice: Oh alma cansada y turbada, sin luz en tu senda andarás. Al Salvador mira y vive, del mundo la luz es su faz. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. De muerte a vida eterna, te llama el Salvador fiel. En ti no domina el pecado, hay siempre victoria
buenos días, hermanos y hermanas de TVB. Sean bienvenidos a Salir y Salar. Y como bien saben, hermanos, estamos este mes orando por China y por Perú. Y esta semana vamos a hablar más sobre Perú. Así que tengo un invitado muy especial que nos va a comentar sobre su ministerio. Así que los dejo con María Antonieta. Buenos días, Iglesia TVB. Mi nombre es María Antonieta Cabas González, misionera en el Perú, un lugar muy cerca de Chile. Cruzamos la frontera a 3 horas de Chile en avión y allí hay mucha necesidad. Y bueno, contarles que allí hay idiomas, el idioma más importante son el castellano, el quechua y los diferentes grupos étnicos. Ustedes están mirando en mí un grupo étnico que son los Sachaninka, es el lugar donde tuve el privilegio y la gracia de Dios de poder trabajar con ellos y poder llevarle el Evangelio de Jesucristo. La verdad, hermanos, que para mí fue impresionante cuando llegué a ese lugar. Tengo mucho que contarle, tendría mucho tiempo para explicarle cada cosa que viví, ¿verdad? Pero lo necesario y lo más importante en esta hora es incentivarles a ustedes que tomen esa decisión de ir y salar, como dice Gustavo. ¿Por qué? Porque hay mucha necesidad. Allí hay 67 grupos étnicos en los cuales yo estuve con los cocamas, cocamilla, con los boras, con los ticunas, con los quechua y con los grupos achaninka. Lugar donde yo estaba allí, que es el Braem, Valles de los Ríos Apurima, en Imantaro, y en el lugar de Pichari, donde hay 37 comunidades étnicas que no tienen a Cristo. De esas 37 comunidades yo alcancé 7. Entonces, hermanos, yo les animo que sean hombres y mujeres valientes de decidir y llevar el Evangelio de Jesucristo, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. La necesidad de ellos es que vayan, y que también hay hombres inteligentes que pueden trabajar con la traducción bíblica, para que traduzcan la Biblia en sus idiomas. Y la otra necesidad también cuando uno está allá es formarlos y formar obreros nativos para que continúe el trabajo. Hermano, muchas gracias, bendiciones y un abrazo para cada uno de ustedes. ¡Wow! ¡Qué increíble lo que acabamos de escuchar, hermanos! Y sin duda también debemos estar orando, hermanos. Y también, quién sabe, si tal vez alguno de nuestros hermanos de TVB se levante para ir a servir a esos países. Así que tengámoslo también en oración, hermanos. Y recuerden siempre a salir y salar. Hermoso, ¿verdad? Es escuchar un nuevo reportaje de Salir y Salar. Y Dios, por favor, ayúdanos y nosotros pongamos nuestro empeño para seguir pidiendo por el pueblo perseguido, especialmente por los países que se nos ha solicitado la oración en forma especial, como China y Perú. Gracias por esos reportajes. Y ahora vamos a cantar este coro que dice en una de sus partes: sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón. Cantemos este coro que dice así. ¿Listo para cantar? Dice: cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu,
luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Muy buenos días, hermanos, ¿cómo están? Los saludo a todos en el nombre del Señor y les doy nuevamente la bienvenida a un culto de la Iglesia Bíblica Bautista de Avenida Osa, aquí en La Reina, en Santiago de Chile. ¿Les parece si oramos para comenzar y encomendar este tiempo al Señor? Padre Santo, te quiero dar muchas gracias por esta mañana, Señor, por este día. Gracias por tu bendición, gracias por tu protección. Gracias, Señor, también por el descanso que nos permite, Señor, tener. Y te ruego, Padre, en especial por este mensaje, para que sea dirigido por ti, para que puedas atender las necesidades, Señor, de mis hermanos, incluso las mías, Señor, también por fortaleza, dirección, Señor, y también instrucción en aquellos ámbitos donde desconocemos tu palabra, Señor, pero tú la presentas para que la aprendamos, la retengamos, la guardemos, Señor, y la apliquemos en nuestra vida. También te ruego, Señor, que nos desafíes a vivir conforme a tu voluntad, Señor, a abandonar caminos que no te agradan, Señor, y también impulsarnos por tu poder y tu amor, Señor, a vivir la vida que tú nos demandas, no como una carga pesada e imposible de llevar, Señor, sino con tu ayuda, tu amparo y tu dirección y ánimo, Señor, para vivir la vida cristiana en el poder del Espíritu Santo, Señor. Te ruego que si no hay personas que estén escuchando este mensaje, quiero decir, si hay personas que escuchando este mensaje aún no te conocen, Señor, puedan hacer el día de su salvación, y te ruego también que me des claridad para poder hablar tu palabra, Señor, delante de ti y por ti, Señor, y también en beneficio de todas las personas que van a escuchar. Gracias por este tiempo, Señor, gracias por tu ayuda, gracias por Jesús, nuestro Salvador, quien murió en la cruz, Señor, derramando su sangre y resucitó para darnos vida eterna, Señor, y una vida con propósito, con esperanza, Señor, y también certera de todas las cosas que tú ya has prometido, Señor. Te encomendamos este tiempo, bendice cada necesidad, situación de salud, Señor, y lo pedimos todos en el nombre, sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, como les digo, bienvenidos a este nuevo mensaje. El día de hoy, como saben, estamos estudiando el Espíritu Santo en estas lecciones del del mes de julio, así que con respecto al Espíritu es el tema que tenemos en esta mañana, o que traigo en esta mañana, y he titulado el mensaje el día de hoy, Mi don en acción. Este título no lo saqué, no es alguna ocurrencia mía, sino que lo saqué de un campamento que hicimos se hizo hace mucho tiempo, un par de años ya, por ahí creo el 2017, 2018, y que precisamente trataba de un tema que son los dones espirituales, o también conocidos como los dones del Espíritu. Hemos visto, ¿no es cierto?, que el Espíritu es Dios, que el Espíritu obra, ¿no es cierto?, se mueve a través de la iglesia, opera a los inconversos dándole convicción de pecado, y también hoy día particularmente vamos a ver cómo Él reparte ciertos dones o características o habilidades especiales, si se puede llamar de una forma, lo vamos a definir a continuación, para la edificación del cuerpo de Cristo, y por supuesto en ningún caso para vanagloria o uso simplemente personal y egoísta. Así que solo para comenzar quería leerles un texto que está ahí en Juan capítulo 3 versículo 7 en adelante. No es necesario, si quieren acompañarme, solo a modo de introducción. Dice Jesús hablando: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo a Jesús: ¿cómo puede hacerse esto? Quizás muchos ya conocen esta historia,
Y quería abrir este tema presentando precisamente el primer llamado que Jesús, Dios, nos hace en esta mañana, que es a nacer de nuevo. No sé cuántos de ustedes, de los que están siguiendo este culto, entienden siquiera el concepto de nacer de nuevo, pero es muy simple. Se trata de nacer de arriba, nacer del Espíritu, o en otras palabras, creer en Jesucristo como el Salvador del mundo, el Salvador personal de mis pecados y en quien puedo hallar el perdón y la vida eterna por su sacrificio, por su cruz, por su sangre derramada en favor de toda la humanidad, particularmente de cada uno de nosotros, y creer de todo corazón que Él resucitó, que Él es Dios y que da vida eterna, que da el perdón de pecados a todos los que le creen. Nicodemo era un maestro, era un fariseo, y va a Jesús de noche a preguntarle, ¿no es cierto?, reconociendo que en Jesús había algo que tenía y lo relacionaba con Dios, y Jesús le dijo, de cierto te digo que es necesario nacer de nuevo, quien no nace de nuevo no puede ver ni acceder al reino de Dios. Y es ahí donde Jesús le dice que necesita nacer de nuevo y que todo aquel que es nacido del Espíritu es como el viento, ¿no es cierto?, libre y sin retención alguna. Esa es la libertad, esa es la salvación que Dios nos promete. En esta mañana y en todo momento donde haya vida de los que van a Jesús pueden hallar, como les digo, la libertad del pecado y su perdón. Me parecía absolutamente necesario, hermanos, a propósito del tema que estamos viendo, que es el Espíritu Santo, el glorioso, el bendito, el altísimo Espíritu de Dios, ¿no es cierto?, que nos revela a Dios, que nos enseña la palabra, que nos acompaña todos nuestros días, que nos sella, que nos garantiza que cuando Jesús vuelva, o que si es que pasamos de esta vida a la otra antes, Él nos garantiza, ¿no es cierto?, que Dios nos va a llevar con Él al cielo. Y la forma de tener el Espíritu no tiene que ver con un rito religioso ni nada de eso, sino simplemente al poner la fe en el Señor Jesucristo. Es por eso que si usted o cualquier persona que nos está mirando no ha tomado o no ha creído en el Señor como Salvador, por favor les rogamos, como dice la Biblia, como de parte de Dios, reconciliados con Dios. En Dios hay perdón, hay salvación, y el Evangelio se trata de eso, ¿no es cierto? Restaurar vidas, no simplemente para tener un mejor pasar en esta tierra, que eventualmente va a ser así en términos de existencia, ¿no es cierto?, pero principalmente, queridos, para reconciliarnos con Dios. ¿Cómo puede nacer un hombre de nuevo? Bueno, creyendo en el Señor Jesucristo. Y para todos aquellos que ya han creído en el Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, Dios les repartió dones. Los dones del Espíritu, hermanos, son elementos, ¿no es cierto?, capacitadores con los que Dios dota a los creyentes para el ministerio de edificación de su iglesia. Cada uno de nosotros, cada una de las personas, de los creyentes, de los hijos de Dios, que tiene al Espíritu Santo, porque, como ya definía, ha recibido al Señor Jesucristo, ha creído en el Salvador, Dios en el momento de su conversión, en el momento de su salvación, le ha otorgado dones. La palabra dones quizás la tenemos muy relacionada con aspectos quizás más religiosos, pero simplemente, queridos, significa regalo. Un don es un regalo, es una dádiva, ¿no es cierto?, algo que se entrega a otro, y particularmente aquí donde va a ser nuestro texto base, según 1 Corintios capítulo 12, vamos a ir viendo varios versículos que nos van a dar una idea. Pero repito, los dones son elementos capacitadores con los que Dios dota a los creyentes para el ministerio de su iglesia, es decir, Dios los da, y Dios los da con un propósito que es edificar el cuerpo de Cristo. Los dones, según Samuel Pérez Millo, de quien tomamos estas definiciones, dice, son facultades nuevas que en los escritos del apóstol Pablo, ¿no es cierto?, reciben el nombre de Harismata, perdón, que me había equivocado un poquito ahí. Harismata, que significa simplemente dones de las gracias o regalos de la gracia. Este concepto de la gracia, hermanos, bueno, como en la salvación y en toda la vida cristiana y en todo el servicio cristiano, es vital. Solo por la gracia de Dios somos salvos, y solo por la gracia de Dios somos facultados con un poder que no nos pertenece a nosotros, ¿no es cierto?, una capacidad que no es innata en ningún ser humano, ni siquiera en los creyentes, de poder vivir al ritmo y para la gloria de Dios. Que el Espíritu Santo da a los creyentes, hablando de los dones y de los que la iglesia en Corintio estaba totalmente enriquecida. Si hay algo notorio, un poco dando el contexto de la epístola de Corintios, de Primera de Corintios, es que era una iglesia que poseía muchos dones, que tenía muchos de estos elementos capacitadores o manifestaciones del Espíritu, ¿no es cierto?, a través de la iglesia. Cada creyente es un miembro o un órgano en el cuerpo de Cristo. Sabemos, ¿no es cierto?, que Jesucristo es la cabeza. Si comparamos la iglesia o asociamos la iglesia con Jesús, Jesús es la cabeza del cuerpo, la iglesia es su cuerpo, precisamente, dirigido y potenciado y administrado y dirigido, como digo, por la cabeza, que es el Señor Jesucristo, por medio de los cuales puede realizarse sus designios y ejercer su voluntad.
Los dones espirituales, hermanos, son capacidades que son para edificación, nunca para un goce personal simplemente, nunca para andar demostrando ningún tipo de superioridad espiritual, ni nada de eso. Tienen que ver directamente con el servicio, con la entrega, con el deber que cada uno de nosotros tiene respecto con su don y para con los creyentes. Por lo tanto, vamos aquí ya introduciéndonos cada vez más en el tema. Como les decía, los dones son dones de la gracia, son estos charismata, ¿no es cierto? O carismas, no me malentiendan esa palabra, no significa que sean actitudes o comportamientos sin control, desbordados, donde las personas pierden la noción de sí mismos. Los dones del Espíritu no tienen que ver con eso. Recuerden que Dios hace todas las cosas decentemente y con orden, y ese versículo precisamente está en Corintios porque los corintios se volvieron un poco locos, ¿no es cierto?, con el tema de los dones y empezaron a desordenar completamente el culto que era celebrado por ellos. Es por eso que Pablo en un sentido escribe esta epístola para ordenar la iglesia. Era una iglesia del Señor, era una iglesia santa por el Espíritu Santo, no por su comportamiento, y tal cual podría ser una aplicación para nosotros. Por supuesto, nosotros apelamos y buscamos ser cada día más santos y vivir al estilo de Dios, pero no es nuestra justicia la que nos hace aceptable delante del Padre, sino es la perfección, la justicia preciosa y radiante del Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, la cual es puesta en aquellos que creen en Él y le aceptan. Como les digo, los dones provienen de la gracia, ¿no es cierto? Es un regalo que Dios nos hace, y como definimos quizás muy técnicamente, la gracia es aquel regalo, aquella entrega que hace Dios a nosotros porque nosotros no la tenemos. Es recibir algo que no merecemos. Vemos la gracia de Dios en la salvación, por supuesto, vemos la gracia de Dios en la provisión física para nuestras necesidades, tal como lo decía Pablo en 2 Corintios, gracias a Dios por su don inefable. Vemos la gracia en el poder y vemos la gracia, ¿no es cierto?, en la suficiencia de Dios para nuestras necesidades físicas, pero también espirituales. No podemos servir, como les digo, hermanos, a Dios si no es por la gracia. La gracia es todo aquello que proviene de Dios y que equipa, ¿no es cierto?, y que suple aquello que el ser humano no tiene, ya sea para salvación antes de recibir a Cristo, ya sea para servicio ya en el Señor Jesucristo. En matemáticas están dos tipos de, corríjanme aquí los matemáticos ingenieros, pero son los ángulos complementarios y suplementarios. Si mal no lo recuerdo, los suplementarios es lo que le falta, ¿no es cierto?, al ángulo para llegar a los 180 grados. En ese sentido, la gracia es todo lo que nos falta, todo lo que nosotros no poseemos, pero que Dios extiende gratuita y abundantemente, ¿no es cierto?, en la debilidad. En 2 Corintios, por favor tomen nota cómo estas palabras están en un contexto, están en un libro precisamente de donde vamos a sacar nuestra enseñanza. Corintios, Pablo dice que le pide al Señor que le quite un aguijón, y el Señor le dice: bástate mí gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Parecen palabras muy complejas esas, pero simplemente Jesús le dice: con mi gracia es suficiente. Todo lo que tú no tienes para vencer la prueba o para vencer la debilidad en ese contexto específico, la gracia lo suple y es posible triunfar. Por supuesto, ya antes de meternos al texto en particular, es muy importante quizás hacer una diferenciación, hermanos, entre los dones espirituales, que, repito, son estas facultades especiales, son estos elementos capacitadores con los cuales Dios dota a los creyentes. Vamos a ver algunos de los dones, por ejemplo, enseñanza, por ejemplo, administración, por ejemplo, servicio, por ejemplo, misericordia. Son tipos de dones, son tipos de capacidades especiales que Dios nos regaló al momento de creer en Jesús. Por supuesto, cuando creímos no teníamos idea siquiera que existía para algunos el Espíritu Santo, pero a medida que vamos creciendo y comprendiendo la palabra de Dios, entendemos que hay ciertas, como les digo, estos elementos capacitadores o estas facultades especiales para poder servir a Dios. Quiero hacer mucho énfasis en eso. No es para alumbrarse en el sentido de sentirse mejor, sino para compartir o para servir, ¿no es cierto?, y entregar eso que Dios me ha dado para el servicio de mis hermanos. Decía que hay una diferencia entre dones espirituales, los dones del Espíritu, y también talentos. Cada ser humano posee talentos y habilidades especiales que precisamente provienen de Dios. Por ejemplo, hay gente que es muy buena para la música, gente que es muy buena para el dibujo, gente que es muy buena para diferentes habilidades. Quizás nombré las más notorias o las más artísticas, pero cada uno de ustedes, estoy segurísimo, tiene ciertas capacidades que lo hacen particular, ¿no es cierto?, probablemente con las cuales se sienten muy cómodos y con las cuales también pueden servir y ayudar a otros. Pero la diferencia entre un don y el talento natural o heredado por Dios, por supuesto, es que el don está solamente, y los dones que vamos a ver a continuación, en los que aparecen en la Biblia, están solamente otorgados a la iglesia, están solamente otorgados a creyentes. Y si bien podrían ser replicables, por ejemplo, hay un don que es el don
de profecía, ¿no es cierto?, el don de compartir la palabra, como lo vamos a definir a continuación, y hay falsos maestros que también comparten la palabra, pero obviamente el don verdadero, el don que viene del Espíritu Santo es de edificación y jamás va a estar en contra de las enseñanzas o las palabras de Dios. Por lo tanto, lo que quiero decir con esto, hermanos, es que no podemos confundir todo talento o toda habilidad con un don. Por supuesto, de acuerdo al idioma o el país de procedencia, hay palabras que se cruzan, ¿no es cierto? Pero es importante hacer la aclaración que los dones espirituales son facultades, son elementos capacitadores, ¿no es cierto?, dados por Dios para la edificación y están nombrados a través de la Escritura. Como les decía, el contexto de la iglesia de Corintio, o el sentido de la iglesia de Corintio, era poner orden en esta congregación, que era, nosotros quizás decimos, sí, la iglesia de Corintio, muy mundana. Había un hombre que se quería meter con la novia o con la mujer de su padre, que no era su mamá, pero que hay un caso de inmoralidad juzgado, como dice la Reina Valera, creo que al principio del capítulo 5. Pero recuerden que también en el capítulo 6 dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Es decir, a pesar de que esta iglesia era bien caótica y había mucho pecado, si habían creído en el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo moraba en ellos, y el Espíritu Santo nunca se iba a ir de ellos. Y lo que hace Pablo es, miren, queridos hermanos, están bastante desordenados, están en pecado, pero ordenemos la cosa y caminemos, ¿no es cierto?, de acuerdo a los principios de Dios. Desde el capítulo probablemente 11 en adelante, ¿no es cierto?, vemos algunas cosas, algunas materias las cuales Pablo toca. Habla de tomar la cena del Señor indignamente, después pasa por los dones, capítulo 12 de 1 Corintios, después pasa por la preeminencia del amor, cómo el amor es el operador que mueve todo el servicio cristiano, y finalmente el capítulo 14, en este sentido de ordenar las cosas, Pablo, ¿no es cierto?, comenta cómo debería usarse un don en particular, que según lo que nosotros creemos y lo que vemos en la Biblia, no es un don que esté activo en esta época, como es el don de lenguas, ¿no es cierto?, lenguas angélicas y todo eso. Pero a lo que quiero ir es que el contexto, vamos a estar en el capítulo 12 en esta mañana, tiene que ver con que Pablo está ordenando aspectos que la iglesia estaba aplicando o administrando de manera incorrecta. Por lo tanto, Pablo va a ordenar, va a poner los principios cristianos y va a explicar las cosas que va a ser precisamente de donde vamos a tomar el mensaje en esta mañana. Por tanto, hermanos, si me acompañan a 1 Corintios capítulo 12, espero que ya estén allá. Versículo 1 dice así, 1 Corintios 12, versículo 1. No quiero, hermanos, está hablando Pablo, fíjense bien, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Parte diciendo de que es importante saberlo y que no puede ser algo desconocido para la iglesia. Versículo 2. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema o maldición en un sentido a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Eso es un hecho. Nadie puede creer en Jesucristo. Nadie va a Jesucristo si el Espíritu, ¿no es cierto?, lo convence de pecado y el Padre le enseña de la necesidad de su salvación. Ahora bien, versículo 4, hay diversidad de dones. Primero tenemos que entender que no podemos ignorar acerca de los dones espirituales, versículo 1. Pero en el versículo 4 ya nos está diciendo que, uno, no podemos ignorar, pero en segundo lugar tenemos que entender que hay diferentes dones y que esta manifestación, ¿no es cierto?, que estos elementos capacitadores proliferan, ¿no es cierto?, y son distintos unos de otros. Pero el Espíritu, y aquí está la clave, es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, versículo 6. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Quiero leerles una cita de Fassel, ¿no es cierto?, un comentarista, que precisamente hablando de los dones espirituales, en una publicación de Portavoz dice: el Padre es la fuente absoluta de los dones, el Hijo es servido por el ejercicio de los dones, pero parece que el Espíritu Santo tenga el papel principal, ya que es la persona que los distribuye. Aquí vemos una operación completamente trinitaria si se quiere, y divina, donde la Trinidad o Dios completamente opera en la iglesia para que nosotros podamos servirnos los unos a los otros, pero también es un servicio delante de Cristo y por la potencia, por el poder de Dios. Como les decía, este mensaje, queridos, se llama Mi Don en Acción. La idea es que nosotros veamos este tema no solamente para saberlo o para simplemente llenar un test y entender cuál es nuestro don, sino para que nosotros todo lo que Dios nos ha dado en términos de nuestro don espiritual, recuerden, diferencia entre dones y talentos, estoy hablando específicamente hoy del don espiritual, podamos quizás acercarnos a cuál sería nuestro don, si es que no lo sabemos, y ponerlo en acción. Necesitamos servirnos, Dios nos entregó los dones para ponerlos al servicio. No podemos vivir con nuestros dones solamente para un beneficio personal, o fuera de la iglesia incluso,
Me imagino una persona que enseña de nuevo y solo enseña afuera, pero no enseña adentro, qué sé yo, sino que la idea es ponerlo dentro y al servicio de la iglesia. Por lo tanto, todo don del Espíritu, en primer lugar, hermanos, tiene un sentido. Versículo 7 dice, pero a cada uno, es decir, a cada miembro de la congregación de Corintios y así a cada uno de los miembros de la iglesia de Avenida Dosa o a cualquier creyente en cualquier congregación, les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Los dones espirituales, según MacArthur, nunca son dados para estar ocultos o para uso privado, tal cual lo mencionaba recién. Son dados para manifestar el Espíritu, para mostrarlo. Es decir, que tal como dice el versículo 7, pero a cada uno les da la manifestación, es decir, que Dios en un sentido se evidencia, ¿no es cierto?, o se transmite a través del Espíritu, por lo que todos los creyentes tienen un don, como les decía anteriormente. ¿No es cierto? Versículo 7, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Es decir, como recién mencionaba, todos tenemos un don y nos es dada esta manifestación del Espíritu. Y cuando dice manifestación, de nuevo, hermano, probablemente tenemos ideas demasiado asociadas a movimientos carismáticos donde la gente se cae, se vuelve loca, qué sé yo. Los dones espirituales no tienen que ver con experiencias anormales. Recuerden, Dios es un Dios de paz, Dios es un Dios de orden, y el culto público en la iglesia no era una loquera, ¿no es cierto? Era un culto, un lugar, ¿no es cierto?, racional, como dice Romanos capítulo 12, donde se brindaba honor, gloria y se compartía la palabra de Dios para la edificación de las personas. Por lo tanto, la manifestación del Espíritu nunca es desmedida. Eso es un mal concepto del Espíritu. El Espíritu es Dios, así como Jesucristo es Dios. Si pensamos en el fruto del Espíritu, a diferencia de los dones, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿no es cierto? No hay descontrol, no hay loquera, ¿no es cierto? Es totalmente guiado por el ser más puro, más santo y más digno, que es Dios y el Espíritu, el Padre y el Hijo. Por lo tanto, los dones o todo don del Espíritu tiene un sentido. ¿Cuál es ese sentido? Manifestar el Espíritu y también manifestar la evidencia de que las personas son de Dios. Todos los creyentes tienen un don y por lo tanto la pregunta de rigor es: ¿cuál es tu don? Para que naturalmente lo puedas poner en acción. Ya les decía que en ningún caso el don significa espiritualidad, porque todos los cristianos tienen un don. No es que solo los más espirituales tienen un don y lo ponen en acción, sino que todos los cristianos tienen un don y quizás algunos más que otros lo pueden poner en acción. Pero la realidad bíblica es que cada persona, hija de Dios, tiene un don para ponerlo al servicio de sus hermanos. Y por supuesto, esto no es una competencia, no es quien tiene el don más evidente, ¿no es cierto? Y que naturalmente cuando uno conoce esto, que probablemente con nuestro corazón egoísta, competitivo, vamos a querer el mejor don y el que más resalta, etcétera. Pero obviamente no podemos elegirlo. Yo no elijo el don que tengo porque es algo que Dios me da al nacer. Es como cuando uno nace, nadie de nosotros eligió nuestra familia ni nuestras características físicas o emocionales. Dios nos las dio, ahí como dice el Salmo 139, ¿no es cierto?, que en lo más profundo de la tierra fuimos formados, y todas las cosas que estaban escritas para que nosotros tuviésemos nuestro cuerpo, nuestra forma de ser, a excepción del pecado, por supuesto, Dios las determinó. Por lo tanto, todo lo que somos es lo que Dios quiso que seamos ya en el área física. Imagínense en cuanto más en el área espiritual. Por lo tanto, todo don del Espíritu tiene un sentido para la manifestación de este mismo, y en ningún caso, hermanos, significa ni espiritualidad ni competencia. Todo don del Espíritu, en segundo lugar, tiene un propósito. Ya lo adelantaba la última parte del versículo 7, dice: pero cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Ese provecho podría malinterpretarse y decir para un provecho personal, es decir, yo que puedo compartir la palabra, por ejemplo, voy a usarlo para mí, para ganar fama o para sentirme mejor que otros, qué sé yo. Tentaciones naturales, ¿no es cierto?, que están, pero el provecho no es para mí, es para ustedes. Yo, si puedo servir en un área, a usted en el área que le corresponda, de acuerdo a su don, es para que otros se edifiquen. Y qué bendición es poder poner los dones en acción y ver cómo la congregación, cómo los hermanos sacan provecho, no por uno, sino porque Dios nos ocupa, ¿no es cierto?, como instrumentos para la gloria de Él, para el crecimiento de otros y para lo más importante, hermanos, que otras personas, sea dentro como fuera de la congregación, puedan conocer y puedan amar a Jesús. Esa es la meta de todo ser humano: conocer a Cristo, amar a Cristo, ¿no es cierto?, y servirlo para siempre. Primera de Corintios 12, versículo 31, quiero que me acompañen rápidamente al final del versículo, del capítulo, dice: procurad pues los dones mejores.
Bueno, aquí ya entramos en una discusión que hay dones mejores que otros, ¿no es cierto? Mas yo os muestro, dice Pablo, o los más evidentes, definámoslos así, los más manifiestos. Mas yo os muestro un camino aún más excelente, dice Pablo. Versículo 3, capítulo 13, versículo 1, dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. La enseñanza radical, hermanos, del propósito de los dones está enraizada, como les decía de antemano, en el amor. No se trata de servir y poner mi don a disposición simplemente, sino que ese don debe ser entregado en amor. Pablo en Primera de Corintios capítulo 13, creo que leamos algunos versículos, yo sé que es un capítulo que nosotros siempre hablamos del amor de Dios acá, y amén, pero el sentido del texto y el sentido del libro nos está diciendo cuál es la aplicación primaria de este texto, ¿no es cierto? Y es que es el amor de Dios para la iglesia, en la iglesia, para un servicio honesto, sincero, sin vanagloria y de corazón como de Dios. Versículo 1 del capítulo 13 dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, ¿no es cierto? O címbalo que retiñe, es decir, totalmente disonante con el estándar cristiano. Y si tuviera profecía, otro don, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, que es otro don, y si tuviese toda la fe, que es un don espiritual, de tal manera que trasladase, ¿no es cierto?, los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes, el don de liberalidad o el don de entregar, el don de dar, ¿no es cierto? Mis bienes para dar comer a los pobres, entregase mi cuerpo para ser quemado, hiciera el mayor sacrificio y todos se admiraran de mi sacrificio, pero si en ese sacrificio no tengo amor, amor por los hermanos y amor por el Señor, de nada me sirve. Y aquí viene la definición del amor práctico, del amor que se entrega diariamente a la congregación, y aquí yo creo que nos raspa los cachos a todos en general, y por supuesto en el día a día. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Wow, hermanos, qué diferente es el amor como se nos enseña y como también lo vivimos nosotros, donde todo el beneficio del amor y todo el amor se trata de mi bienestar, de mí, de yo estar aquí, de yo estar acá, de yo ser el centro del amor. Mientras que el amor que Dios nos enseña y el amor que nos demuestra el Señor en Jesús es que Él entregó todo y se despojó a sí mismo, se vació a sí mismo, ¿no es cierto?, tomando una forma humana, entregándose hasta la muerte y la muerte de cruz, como dice Filipenses, y el Padre entregó lo más precioso que tiene, que era su Hijo, y Jesús entregó su vida voluntariamente para rescatarnos. Ese es el amor verdadero, ese es el amor ágape, ¿no es cierto?, un amor sacrificial, pero siempre nos quedamos en el sacrificio. No es, aquí dice, usted puede morir sacrificialmente, pero si no tiene amor, no sirve. El ágape no es solamente una entrega de sacrificio por el sacrificio, sino que está impulsado y potenciado por el amor, por esa... No sé ni cómo definirlo bien en palabras, pero es esa pasión, ¿no es cierto? Dios es amor, hermano, y esa es la entrega del máximo bien por la persona, por el objeto amado, y si ese máximo bien significa que yo entrego la vida, la entrego, pero no es entregar la vida simplemente por entregar la vida, tiene que ver con otro directamente, y ese es el amor cálido, sincero, amistoso, glorioso de Dios. No hace nada indebido, versículo 5, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, jamás se goza en el mal, ¿no es cierto?, más se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías, un don, y cesarán, y las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Bueno, y ahí empieza a hablar de una especificación, la cual no vamos a ver, pero quería hacer el punto, hermanos, en que en los dones espirituales, y fíjense bien, no es que a mí se me haya ocurrido esto, vean el contexto del texto, vean el contexto del capítulo 12, lo que le antecede, ¿no es cierto?, que los corintios tomaban, o se servían, o practicaban, o celebraban, la cena del Señor de una manera incorrecta, y algunos morían por eso. Después viene que ocupaban los dones espirituales para una competencia personal. El capítulo 13 refiere a que estos dones deben ser entregados en amor, porque yo puedo cumplir mi ministerio sin amor. Y lo que dice es que eso no sirve. No sirve si no tengo el amor de Dios potenciando, guiando, irradiando, ¿no es cierto?, su carácter. Y finalmente el capítulo 14, como les decía, habla de cómo debe ser ejercido un don particularmente, que era el don de lenguas y también de profecía. Vuelvo aquí a mi mensaje. Como les decía, estamos viendo de nuestros dones espirituales, mi don en acción, hay que ponerlo al servicio de la iglesia.
En primer lugar, todo donde el Espíritu tiene un sentido es una manifestación del propio Espíritu. En segundo lugar, tiene un propósito para provecho, hermanos, para que otros sean beneficiados, para que otros puedan conocer a Cristo, crecer en su fe, amar al Señor. Y recuerden que la vida cristiana no es simplemente un beneficio personal de la vida. Dios nos bendice exageradamente porque es Dios, hermanos, y somos sus hijos, nos ama, quiere nuestro bien, quiere que estemos bien, aún así que de repente, por supuesto, y algunas más del tiempo que nos gustaría, tengamos que pasar por diferentes pruebas y ese tipo de cosas, pruebas de salud, pruebas económicas, qué sé yo, pruebas personales, enfermedades, qué sé yo, en este tiempo angustia, cualquier tipo de prueba que estemos pasando. Pero el sentido de la vida cristiana no es una vida simplemente para complacernos a nosotros mismos, sino que es una vida que persigue solo un propósito, que es la gloria de Dios. El cristiano, el Hijo de Dios, vive para que el nombre de Jesús sea exaltado, conocido, y que todo lo que soy irradie de alguna forma, y como les decía, por la gracia de Dios, a Jesús. Ese es nuestro sentido. Si tengo todo pero no tengo eso, de nada sirve. Ahora, si no tengo nada pero he dado mi vida por la gloria de Dios, gloria, valga la redundancia, a Dios, hermanos. De eso se trata. Nunca, jamás perdamos ese norte. Quería comentarles algunos textos antes de pasar al tercer punto. En verdad lo tengo anotadito acá. Como les digo, entonces ya para retomar, todo donde el Espíritu tiene un sentido, todo donde el Espíritu tiene un propósito y todo donde el Espíritu tiene una utilidad. Vamos a ver particularmente los dones que aparecen aquí en 1 Corintios capítulo 12, pero también hay otros textos que quiero animarlos a revisar. Uno de ellos es Romanos capítulo 12, pueden leer el capítulo completo, no es tan largo, pero particularmente del versículo 3 al versículo 8. Efesios capítulo 4, del versículo 7 al versículo 16, y Primera de Pedro, Efesios 4 completo en realidad, y Primera de Pedro capítulo 4, versículo 9 al 11. Fíjense que en Primera de Corintios y en Primera de Pedro en Efesios y en Primera de Pedro es capítulo 4, y en Efesios y en Primera de Corintios es el capítulo 12, para que ahí puedan memorizarlo. Les voy a leer unos versículos del capítulo 4 de Primera de Pedro, no es necesario que vayan para allá, pero dice así: y ante todo tened, Primera de Pedro 4, versículo 8, dice: y ante todo tened entre vosotros ferviente amor. Fíjense cómo las mismas palabras que vemos en Corintios, hermanos, es increíble. Se repiten en Romanos y se repiten en Efesios y también se repiten aquí en Primera de Pedro. Dice: ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. El versículo 9: hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, sírvalo o póngalo al servicio para otros, como buenos administradores. Fíjense bien aquí la palabra de la multiforme gracia de Dios, es decir, capítulo 10, versículo 10 del capítulo 4 de Primera de Pedro. Lo vuelvo a leer: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo, ¿no es cierto? Entréguelo, póngalo a la disposición de otros, como buenos administradores. Recuerden que todo lo que somos no nos pertenece, Dios nos lo concede para poder administrarlo, para poder ponerlo a disposición. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La gracia de Dios es multiforme, tiene una multifacética, si se quiere decir. Como les decía, son diferentes tipos de dones. Si no me equivoco, mal lo recuerdo, la palabra ahí multiforme tenía que ver como con la gama cromática, ¿no es cierto? Que son muchos los colores. Si uno, por ejemplo, ocupa una pantalla y va con el eyedropper, que es esa como gotario, puede ir poniendo en cada buscar infinitos colores. Y que obviamente las pantallas están limitadas, quizás no pueden reproducir todos los colores que nosotros vemos, pero definitivamente la idea que quiero ilustrar con esto es la multiforme gracia, ¿no es cierto? Dios, la gracia, que es la manifestación del poder, el favor de Dios, ¿no es cierto?, es infinita, hermanos, y se nos entrega en una parte muy particular, en un aspecto muy particular, en esto que estamos viendo hoy día, como en dones, ¿no es cierto?, estas habilidades especiales o elementos capacitadores dado a los creyentes para el ministerio y la edificación de la iglesia. Versículo 11 del capítulo 4 de Primera de Pedro: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme a las palabras y el poder que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Como les digo, esos son otros textos paralelos de los cuales ustedes pueden observar y encontrar algunos dones que no están listados en esta lista de Primera de Corintios, pero que definitivamente ayudan y quizás les ayudan también a entender cuáles son sus dones. Quiero leer particularmente los dones de Corintios, versículo 8 del capítulo 12, dice así: porque a es decir, a un hermano en particular, le es dado por el Espíritu, fíjense bien, siempre proceden del Espíritu, palabra de sabiduría. Versículo 8:
a otro palabra de ciencia según el mismo espíritu, versículo 9, a otro fe por el mismo espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. El tiempo se me está yendo, pero voy a dar, en base a un estudio de MacArthur, algunas definiciones bien breves y sencillas de cada uno de estos dones, algunos vigentes, otros no. Es importante hacer esa aclaración, hermanos. Las sanidades, los milagros, las lenguas, ¿no es cierto?, no son dones que consideramos vigentes por una razón bien particular, y eran dones que estaban en la primera era de la iglesia, o en la era apostólica que se llama, es decir, apostólico viene de apóstol, es decir, Jesús, los apóstoles, y después de eso vinieron todos los creyentes como los conocemos hasta el día de hoy. Recuerden que el fundamento de la iglesia es Jesucristo, y ese fundamento que es Jesús se transmitió directamente por 12 particulares hombres que son los apóstoles del Señor Jesucristo. Dice, porque a este les da, versículo 8, por el Espíritu, palabra de sabiduría. Básicamente, hermano, la palabra de sabiduría es esta capacidad, ¿no es cierto?, de poder aplicar la palabra de Dios y entregarla correctamente, en varios sentidos, probablemente en la enseñanza, probablemente en la consejería. La palabra de ciencia tiene que ver con entender, no quiero decir los misterios de Dios, pero sí quizás el contenido de la Biblia o de la Escritura, ¿no es cierto?, que requiere quizás un mayor esfuerzo intelectual, académico, ¿no es cierto?, de dedicación profunda a estudiar los textos bíblicos y entender cuál es el sentido. No son revelaciones parabíblicas, ¿no es cierto?, o fuera de la Biblia, ni tampoco la ciencia. Aquí tiene que ver con la ciencia como con el método científico, ¿no es cierto?, sino ciencia es conocimiento. Versículo 9 es el don de fe. La fe es bien particular porque hay un fruto del Espíritu. Se me había olvidado comentar esto, que los frutos del Espíritu no tienen que ver con los dones del Espíritu, si bien ambos los produce y los genera el glorioso Espíritu Santo de Dios. El fruto del Espíritu es un fruto con 9 aspectos, ¿no es cierto?, y es carácter, donde todo creyente que va madurando y haciéndose semejante a Jesús en carácter va emanando y transmitiendo amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. En cambio, los dones del Espíritu son habilidades, elementos especiales, como ya lo he dicho en reiteradas ocasiones, para el servicio en particular, en un área en particular, donde yo puedo y tengo un don, o quizás más de uno, y lo pongo a disposición de la congregación. Creo que se hace la diferencia. La fe en este caso significa esa capacidad como de confiar tan acabada y plenamente en Dios, ¿no es cierto?, que impulsa, y como estos son dones que sirven a la iglesia, tienen que ver con esos hermanos, por ejemplo, que siempre dicen, no, lo vamos a lograr, el Señor está con nosotros, hermano, no pierda la esperanza, se puede. Yo aquí tengo un par de personas que me recuerdo al tiro que tienen esa actitud, y yo digo, oye, gracias por estos hermanos, porque en verdad de repente uno se desanima, incluso entre los cristianos como que la fe se nos escapa. Bueno, Dios ha elegido a algunos, o ha puesto a algunos de los hermanos, ¿no es cierto?, piense usted, a los que conoce, y cómo su don de vamos que se puede, el Señor está con nosotros, no perdamos la esperanza, está ahí siempre presente y nos ayudan, ¿no es cierto?, en nuestro camino. Palabra de sabiduría, como les decía, hermanos que tienen esa palabra bien aplicada, que nos ayuda, que nos esfuerza, que nos empuja. La ciencia, ¿no es cierto?, personas que entienden profundamente los misterios, no quería decir esa palabra, la revelación, ¿no es cierto?, la Biblia, la Escritura. Después, al final del versículo 9, y a otros de sanidades. Recuerden que el don de sanidad era esa capacidad de tocar a alguien o imponer las manos, y las enfermedades que esas personas tenían eran curadas. Recuerden que los dones como más de señales, por decirlo de algún modo, tenían un sentido. Las señales, cuando Jesucristo empezó a hacer sus señales alrededor de los 30 años, cuando hizo su ministerio público, el Espíritu, ¿no es cierto?, vino a morar, bajó el Espíritu y descendió sobre él, tenían que ver con confirmar la palabra, confirmar su mensaje. Las sanidades, los milagros y las lenguas, en el caso de la era anterior, de la primera era de la iglesia o la primera época de la iglesia, tienen el mismo sentido. Sanar para que las personas alrededor digan, la palabra de estos hombres es palabra de Dios, ¿no es cierto? Hacer cosas milagrosas existen porque estos hombres traen la palabra y confirman a la gente que desconoce absolutamente la Biblia que estos hombres vienen de Dios. Hablar en lenguas, ¿no es cierto? Hay un tema con las lenguas que son lenguas en otros idiomas, como pasa en Hechos 12, que cuando viene el Espíritu, cuando es el día de Pentecostés, los hombres de otros lugares del mundo que habían venido a orar a Jerusalén, escuchan el Evangelio hablar las maravillas de Dios en su idioma. Y ese es el sentido de hablar, en un sentido de hablar en lenguas, que no hablo locuras.
hablo palabra de Dios, cuento la gloria, las maravillas de Dios. Y esa gloria y esa maravilla es Jesús y su evangelio, hermanos, que hay perdón de pecados para aquellos que creen. Y por supuesto hay una especificación de lenguas angélicas que están en el versículo 14, no lo vamos a ver por obviamente tema de tiempo, pero lo pueden mirar y profundizar y se puede conversar obviamente si hay dudas. Pero lo que quiero decir es que el don de sanidades, el don de milagros y el don de lenguas, por supuesto aquí la interpretación de lengua en el sentido de las lenguas angélicas, tienen que ver con confirmar la palabra. Está el don de profecía, que muchas veces se entiende como entregar, aseverar algún evento futuro, pero la profecía, si bien en el Antiguo Testamento, incluso en el Nuevo, tenía que ver con decir cosas que iban a ocurrir, más que nada tiene que ver con comunicar la palabra. La profecía aplicada a la iglesia hoy día en ese sentido está correcto y tiene que ver con aquellas personas que predican la Biblia, que hablan de la palabra de Dios, que exponen la palabra de Dios. No son profetas en el sentido de que dan palabra de Dios como nueva revelación, sino que comunican la palabra de Dios como predicadores. Discernimiento de espíritus tiene que ver con la capacidad de algunos hermanos de entender que la persona que trae la Biblia o que enseña o que se desenvuelve en la congregación, ya sea en un servicio o en su forma de ser, tiene una capacidad particular de Dios de entender que a lo mejor su hablar, su forma no está pegada a la enseñanza de la Biblia y por lo tanto hay que poner atención y eventualmente, como lo vemos y como era el contexto de esta época, de que habían falsos maestros, habían falsos hermanos, personas encubiertas que querían sacar provecho económico o social o de cualquier tipo dentro de la congregación. La congregación somos el cuerpo de Cristo y ninguno de nuestros intereses personales cabe en la congregación. Y esto es un mensaje para mí, para usted, para todos. La iglesia de Dios es santa porque Jesucristo mora en ella, el Espíritu está en ella y es la novia del Cordero, ¿no es cierto?, para irradiar la gloria de Dios. No para consumirnos ni llenarnos los bolsillos o intereses personales. Y finalmente, como les decía, la interpretación de lenguas. Hermanos, estos son algunos de los dones del Espíritu. Bueno, les voy a leer algunos otros que están, por ejemplo, en Efesios capítulo 4. Discúlpenmelo rápido, pero prefiero mencionarlo para que nadie quede como ajeno a estos dones. Dice, pero cada uno, versículo 7, le fue dar a la gracia, de nuevo el concepto de la gracia, conforme a la medida del don de Cristo. Y me voy a saltar al versículo 11, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. En Romanos capítulo 12, tenemos algunos diferentes otros dones que están en el versículo 6, por ejemplo, dice de manera que teniendo diferentes dones según la gracia, de nuevo la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, el de enseñanza en enseñar, el de que exhorta en exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y el versículo 9, de nuevo, enmarcado en el amor, dice el amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo y seguid lo bueno. Esos son algunos de los textos, ya se los he mencionado, si no lo recuerdan después los podemos mencionar de nuevo. Me pueden preguntar o lo podemos ver ahí a través del grupo de WhatsApp. Pero básicamente, hermanos, entonces hemos visto que tengo un don dado por Dios, es un elemento para poner en servicio a los hermanos y debo ponerlo en acción. Todo don del Espíritu tiene un sentido, es la manifestación del Espíritu, todo don del Espíritu tiene un propósito para provecho de la congregación en amor y todo don tiene una utilidad, ¿no es cierto?, para ser entregada y puesta a disposición específicamente en el área en cual Dios me ha otorgado. La procedencia de los dones, ya para terminar, ya lo hemos visto, el versículo 11 dice, pero todas estas cosas, es decir, palabra de sabiduría, sanidad de ciencia, milagros, lengua, etc., las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo Espíritu fuimos bautizados en el cuerpo. Aquí el bautismo, que eso se da referencia al Espíritu, no tiene que ver con un segundo nacimiento, con una segunda recibimiento de Cristo, sino tiene que ver con ser puesto en el cuerpo de Cristo. Es decir, que en el momento que yo creo, el Espíritu me toma y me pone en la iglesia, ¿no es cierto? Y soy parte de la iglesia espiritual, del cuerpo de Cristo, y me uno vitalmente y para siempre con el Señor. Por lo tanto, hermanos, qué gloria es tener estos dones. Es un tema muchas veces controversial, les decía, por el tema de los dones carismáticos, pero al final, hermanos, para nosotros y tomándonos la escritura debe ser simplemente un tema práctico. Tenemos elementos, una habilidad especial, espiritual que Dios nos dio para provecho de otros y la debemos poner en acción. Mi deseo es que ustedes puedan reconocer sus dones
servir. Siempre se dice que para entender cuál es mi don debo servir en todo, por supuesto, pero también siento que, o creo, por lo menos a mí me pasó así, me costó harto tiempo entender cuáles eran mis dones también. Pero Dios nos va guiando. Tiene que ver, busque sus intereses personales, de nuevo, en términos espirituales y no de la vida, porque cada uno de esos los tiene probablemente entendidos desde hace mucho tiempo. Y cómo esos intereses que Dios me pone, quizás en dar, hay personas que los mueve el entregar, el hacer acciones, ¿no es cierto?, para el beneficio de otros. Hay otros, bueno, el caso que más me toca a mí, de enseñar la Biblia, ¿no es cierto?, todas esas cosas que desde que creí, incluso siempre cuento una anécdota, que antes de hacer mi oración o mi profesión de fe, ya ahí le hablaba a mis compañeros en el colegio que tenían que arrepentirse, y una vez un compañero me dijo, oye, pero tú recibiste a Cristo, y yo todavía no había recibido a Cristo, y le estaba dando la palabra. Pero bueno, simplemente un caso anecdótico, pero les voy diciendo cómo Dios nos encamina, ¿no es cierto?, a una cierta habilidad espiritual para el beneficio de otros. Y eso es lo más importante, que Dios nos ayude, hermanos, de guardarnos de la vanagloria, del creer que las cosas de la iglesia son para un beneficio personal, cuando en verdad es para Dios, por Dios y para el beneficio y el crecimiento de nuestros hermanos. Así que Dios nos ayude a ser una iglesia fuerte, dedicada a Él, santa, que Dios nos ayude en todas nuestras debilidades, porque vaya que son muchas, pero tenemos la gracia y ya sabemos que tenemos algo que poner en acción, que son nuestros dones, para la gloria eterna, ¿no es cierto?, y preciosa de nuestro bendito Salvador, el Señor Jesucristo. Me despido, hermanos, Dios los bendiga mucho y nos vemos en una próxima ocasión. Qué hermoso es escuchar la palabra del Señor, ¿verdad? Escucharla siempre en cada domingo, cada día mejor. Nuestro TVV a disposición de todos ustedes, aquellos que pertenezcan o no pertenezcan a nuestra iglesia. La palabra del Señor es una en todas partes. Y nos despedimos recordando que cada semana tenemos un versículo de memoria que para esta que estamos viendo el Espíritu Santo y su obra está en Juan 14:26, que dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que ya os he dicho. Amén. Cantemos y despidámonos cantando este hermoso himno, por los lazos del santo amor. Por los lazos del santo amor, somos uno en el Señor. Nuestro espíritu está unido a Él por los lazos del amor. De este amor, feliz canción, hoy cantemos de corazón. Espero que hayas sido bendecido esta mañana, desafiado por el Señor, y recordarte al mismo tiempo que podemos vernos cara a cara esta noche a las 19 horas en nuestro tiempo de oración. Y continuamos todavía abrazándonos del Señor para recibir de Él sus caricias, su dirección y poder depositar en Él nuestras necesidades. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, si hay algo que inquieta tu corazón y no sabes cómo responder a ello, pues simplemente llámanos y con mucho gusto te vamos a responder. Al mismo tiempo, les recuerdo que durante toda la semana vamos a tener una serie de actividades que se desarrollan con el fin de ayudarnos en nuestro crecimiento como iglesia y como hijos de Dios también. Esta noche a las 20:30 está saliendo siempre un nuevo capítulo de Conectados, hecho para niños, pero dirigido a toda la familia. Y ahora, permítanme decirles lo siguiente: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén.
te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te